mi amigo Adicto a la Carpintería, estás nuevamente en un video de tu canal favorito de carpintería y bricolaje, Carpintería Creativa Moderna, por un servidor Domingo Freire. Y hoy te traigo un video muy interesante porque te voy a enseñar a hacer desde cero un aparador hecho con tableros de melamina de 18 milímetros de espesor. Y este aparador tiene dos puertas en la parte superior y en la parte de abajo tiene una gaveta que puede funcionar perfectamente como zapatera. Todo este mueble está hecho con melamina Max Panel. Esta melamina la consigues en toda Venezuela y tiene una amplia variedad de colores. En el día de hoy estamos utilizando dos que a mí me encantan, que es este gris que puedes ver por acá, que se llama antracita, y el que utilizamos para las puertas y para la gaveta, que es un color que se llama arena. Todo el material es de 18 milímetros de espesor, es MDF cubierto con melamina, y si estás en Caracas, Venezuela, lo puedes conseguir en distribuidora Ecoplaca 3000. Ahí además te van a brindar el servicio de corte de todas las piezas y te van a pegar los tapacantos para que quede perfecto tu mueble. Este mueble lo puedes hacer totalmente monocromático utilizando un solo color, o como lo voy a hacer yo, usando dos colores diferentes de melamina. Para la estructura del mueble utilizaré el color oscuro, la melamina antracita, mientras que para la puerta, el cajón y la tapa de la gaveta voy a utilizar el color que es más claro, el color arena. En estas tablas de medidas tienes especificadas las cantidades de cada una de las piezas, sus dimensiones y en qué bordes van colocados los cantos de PVC que requieren cada una de ellas. Antes de armar nuestro mueble tenemos que identificar cada una de las piezas para poder trabajar con mayor rapidez. Para ello, quizá en tu proveedor te entreguen etiquetadas cada una de las piezas, especificando sus dimensiones y dónde están colocados los cantos. Para retirar estas etiquetas te sugiero utilizar una espátula con mucho cuidado, y para limpiar los restos de pegamento de la etiqueta puedes utilizar thinner. Esto siempre y cuando no utilices una melamina con alto brillo. Las melaminas mate las puedes limpiar perfectamente utilizando thinner y quedará perfecta tu melamina. Igualmente, cualquier mancha que tengas de lápiz de grafito o creyón podrías retirarla utilizando el mismo thinner. Es importantísimo que para este mueble sepamos las alturas a las que va cada una de las repisas, porque esto va a determinar dónde vamos a poder marcar para colocar dónde están ubicados los tornillos con los que ensamblaremos nuestras piezas. Al saber esto, evitaremos que el tornillo coincida justamente donde tendría que ir una repisa. Para ello te aconsejo que utilices un creyón blanco para que marques dónde va a ingresar cada uno de los tornillos e igualmente la altura de las repisas. Las uniones de las piezas de la estructura las voy a hacer con tornillos inclinados, ingresándolos en perforaciones de bolsillo, para lo que voy a utilizar mi Kreg Pocket Hole Jig 520 Pro, que resume en una sola herramienta la plantilla de perforaciones con una prensa que inmovilizará las piezas para hacer dichas perforaciones. Como la melamina que voy a utilizar es de 18 milímetros de grosor, ajusto la plantilla y el tope de perforación de la broca a 3/4 de pulgada. Igualmente, fíjate que la ranura que tenemos en esta plantilla en particular nos permite ubicar exactamente el centro de donde vamos a perforar con las marcas que hicimos con el creyón blanco. Esta es la pieza posterior, por lo que debo hacer perforaciones de bolsillo para ingresar los tornillos que me permitan unir las dos piezas laterales y la pieza superior o el tope de mi mueble. Algo importantísimo es que te des cuenta que marqué de lado a lado donde pasan las repisas, a las cuales también tendré que hacerle sus perforaciones para unirlas con tornillos, pero debo evitar que en esta pieza coincida la altura de esa repisa con las perforaciones de bolsillo que voy a hacer en los laterales. Así voy a poder hacer las uniones sin tener ningún problema. También aprovecho para preparar de una vez las piezas con las que voy a ensamblar el cajón de la gaveta. Para ello estoy avellanando las perforaciones en las que ingresaré los tornillos de 6 por 1,25 de pulgada, que tendrán una cabeza cónica que debe ser empotrada a ras en el material durante el ensamblado. Como el fondo de este cajón es una pieza de 18 milímetros de espesor, todos los listones que lo abrazan llevarán perforaciones en la parte de abajo, y los listones laterales llevarán unas perforaciones que me permitan unir con los listones frontal y posterior del cajón. Para comenzar la estructura de nuestro mueble nos conviene empezar uniendo la pieza posterior y la repisa inferior, para lo cual vamos a utilizar los tornillos de 1,25 de pulgada especiales para ingresar en las perforaciones de bolsillo que hicimos.
Estas dos piezas las vamos a unir con 3 tornillos, para lo cual vamos a colocar en nuestro destornillador inalámbrico la punta de apriete especial que tiene una muy buena sujeción del tornillo y nos permite una excelente unión entre las piezas de melamina. Recuerda que antes de ingresar los tornillos debes tener las piezas colocadas en el lugar correcto e inmovilizadas utilizando unas prensas a 90 grados, unas prensas de marquetería como las que puedes ver acá. Para unir los laterales a la estructura te recomiendo unir primero desde la pieza posterior y luego, verificando que todo está en correcta posición con respecto a la repisa y el lateral con la línea que trazaste con tu creyón blanco, vas a hacer la unión desde la repisa hacia la pieza lateral. Haremos la misma unión con la otra pieza lateral y te aseguro que al utilizar las prensas a 90 grados este proceso será sumamente fácil y preciso. Te recomiendo que aunque estamos utilizando los tornillos especiales para este tipo de perforaciones, utilices tu taladro inalámbrico con poca fuerza, poco torque para hacer el apriete de los tornillos. Luego vamos a unir la pieza superior, para lo cual te recomiendo voltear el mueble como yo hice para que el propio peso de la estructura te ayude a inmovilizar las piezas. Podrás notar que estamos uniendo esta pieza superior antes de unir la repisa superior, porque si no, no nos entraría la punta de apriete con el taladro inalámbrico para hacer la sujeción de las piezas. Luego vamos a ingresar con mucho cuidado la repisa de arriba para luego colocar todos los tornillos que lograrán una firme unión entre toda esta estructura. Primero uno con las piezas laterales y luego con la pieza posterior. Para asegurar una perfecta escuadra en nuestro mueble, en la parte de abajo vamos a colocar el rodapié, uniéndolo a las dos piezas laterales con 2 tornillos a cada lado colocados en la parte posterior de esta pieza. Para evitar que el mueble tenga contacto directo con el piso, vamos a colocarle en la parte de abajo unas paticas deslizadoras. Estas son muy fáciles de colocar ya que funcionan como unos clavitos y te sugiero que no las coloques a menos de 4 centímetros de la parte de adelante y atrás de tu mueble. Caracas, Venezuela. Para finalizar la preparación de nuestra estructura vamos a trazar a 37 milímetros desde la parte de delante unas líneas entre las dos repisas y la repisa superior y el tope para luego colocar las bisagras. Para nuestra gaveta del mueble que estamos haciendo hoy vamos a utilizar una corredera telescópica de 35 centímetros de la marca DTC. Es una corredera telescópica con amortiguación o con freno, como le dicen en muchos países. Y en líneas generales la regla nos dice que cuando hagamos un mueble apliquemos una corredera que tenga 5 centímetros menos que la profundidad. Por eso nuestro mueble tiene 40 centímetros de profundidad, 400 milímetros. Por lo tanto vamos a utilizar una corredera de 35 centímetros de largo, 350 milímetros. Las correderas telescópicas tienen su nombre, o su nombre viene de cómo abren los antiguos telescopios que se extendían totalmente. También en algunos países las conocen como correras full extension o correras de extensión completa. Vienen 2 correras, por supuesto, una para el lado izquierdo y una para el lado derecho de nuestro cajón, y ambas tienen 2 piezas. Una pieza que une con el cajón del mueble y la otra que une con el cuerpo o la pared de nuestro mueble. Estas 2 piezas se separan con este ganchito que vemos por acá. Lo vamos a correr hacia un lado y esto permite que separemos la pieza que va en el cajón de la que va en el cuerpo del mueble. Igualmente por aquí podemos ver que ella, una vez que le quitamos esa pieza, no retrae totalmente. Y algo que es muy importante es que, si te fijas, esta pieza que está por acá termina totalmente a ras cuando se repliega totalmente. Y esto es lo que vamos a colocar a ras en la parte delantera de la pared o del cuerpo de nuestro mueble. Un detalle importante es que reconozcamos estos 2 canales en la pieza que está en el cuerpo de nuestro mueble, porque ahí van a insertar estas 2 salientes de la pieza que iría en nuestro cajón. Eso va a permitir que la conexión, fíjate, los 2 canales se haga de esta manera
insertándolo, y al llegar acá ya va a entrar en la corredera y aquí vamos a detectar que el área que tenemos por acá tiene el sistema de frenado o el sistema de amortiguación, que si lo insertamos vas a ver que ya retrae la corredera amortiguándola y haciendo que cierre despacito sin que dé ningún golpe el cajón cuando estemos cerrándolo en nuestro mueble. Para unir todas las piezas del cajón vamos a utilizar tornillos autorroscantes de cabeza cónica de 6 por 1 1/4 de pulgada. Recuerda que el truco para no dañar este material es utilizar poco torque al apretar los tornillos. Quiero aprovechar para invitarte a hacer clic en el botón de super gracias para que veas las diferentes opciones que YouTube te ofrece para que puedas darnos un aporte puntual que nos ayudará mucho al equipo de producción para que podamos hacer cada día más y mejores videos de carpintería para los que les gusta aprender a través de esta plataforma. Debemos hacer 6 perforaciones con nuestro avellanador desde la parte de adentro de nuestro cajón para luego unirle el frontal de la gaveta. Teniendo claro cuál es el frente de nuestro cajón, vamos a unir la corredera telescópica a los laterales del mismo. Esta pieza de la corredera la vamos a ubicar a la mitad de la altura del cajón. Para ello, previamente te sugiero que con un lápiz de grafito ubiques una línea donde van a ingresar los tornillos. En el lateral del mueble vamos a hacer una línea a 20 centímetros de altura con respecto a la parte de abajo. Ahí vamos a colocar nuestra corredera. Recuerda que debe estar al ras esta pieza con el frente de tu mueble. Como te dije, la corredera va a estar a 200 milímetros, a 20 centímetros de altura, y vamos a unir la corredera con el lateral del mueble utilizando tornillos de 6 por 5 octavos de pulgada. Una vez que colocamos las piezas en ambos lados de nuestro mueble y de nuestro cajón, vamos a corroborar que entre correctamente el cajón. Para ello lo ingresamos en las ranuras que te indiqué anteriormente en la corredera y vamos a ejercer una presión con firmeza para que entre el cajón y probamos que funcione adecuadamente. El frontal del cajón o tapa de gaveta lo vamos a colocar totalmente centrado con respecto al cajón. Para ello te sugiero posicionarlo primero con unas prensas y utilizar solo 2 tornillos que vamos a colocar en forma diagonal para hacer la primera unión. Una vez hecho esto, vamos a probar si nuestro cajón quedó perfectamente ingresado de tal manera que la tapa con respecto a la repisa conserve 3 milímetros de altura. Esta ranura es muy importante porque no solo es la diferencia con respecto a la tapa de la puerta de arriba, sino que también nos permitirá en un futuro colocar los tiradores adecuadamente. Una vez corroborado que todo está bien, hacemos la unión con los tornillos restantes desde la parte de adentro de nuestro cajón. Para colocar las puertas en nuestro mueble vamos a utilizar unas bisagras de cazoleta que abren a 155 grados y ellas responden a las medidas tradicionales de instalación de este tipo de bisagras. Te sugiero utilizar una plantilla para hacer las perforaciones en tus puertas para evitar errores y que la perforación sea perfectamente perpendicular con respecto a tu pieza de melamina. Con respecto a la parte de arriba de tu puerta, vamos a hacer la perforación a 10 centímetros. Igualmente, te sugiero que para poder tener un mejor rango de ajuste a posteriori de estas bisagras, hagas la perforación a 5 milímetros con respecto al lateral de la puerta. Fíjate en esta gráfica que te indica perfectamente esa distancia de los 5 milímetros que yo considero adecuada para esto. Para unir estas bisagras tanto a las puertas como al cuerpo de tu mueble vas a utilizar tornillos de 6 por 5 octavos de pulgada. Por cierto, las bisagras de TC ya te traen los tornillos adecuados para hacer esta unión. Estas bisagras son muy fáciles de colocar y ajustar en tus muebles, pero hoy te voy a enseñar un truco que seguro te va a encantar para posicionar la bisagra con respecto al lateral de tu mueble. Vas a colocar un listón en la parte de abajo que te va a permitir, una vez prensado, establecer un tope en la parte inferior en el que vas a apoyar tu puerta para poder hacer unas marcas ayudándote con un creyón blanco en este caso para marcar dónde está la altura a la que ingresarían correctamente los tornillos de tu bisagra.
Al usar este método conservamos la holgura en la parte de arriba que necesitamos entre nuestra puerta y el tope para que la puerta abra y cierre correctamente. Ahora vamos a llevar los puntos que marcamos con nuestras bisagras a la línea que trazamos anteriormente a 37 milímetros con respecto al borde frontal. En este punto es el verdadero sitio donde van a ingresar los tornillos de 6 por 5 octavos de pulgada que sujetarán la bisagra al cuerpo del mueble. Con una broca bien finita vamos a preperforar la melamina para lograr precisión en el punto que acabamos de marcar y que los tornillos ingresen perfectamente sin bailarnos ni cambiar de posición antes de entrar. La colocación de estos tornillos la puedes hacer con un destornillador manual o con tu destornillador inalámbrico utilizando poco torque. Fíjate bien en el tipo de tirador que voy a utilizar tanto para las puertas como para la gaveta. Va colocado en la parte de arriba de las mismas y te podrás dar cuenta que para ello es importante la preservación de los 3 milímetros entre el tope y la parte superior de la puerta e igualmente los 3 milímetros que te mencionaba en la parte de abajo de la tapa de la gaveta con respecto a la puerta. Si no preservamos esa distancia, la puerta no va a cerrar correctamente. Estos tiradores los coloqué centrados con respecto a las puertas y tuve que llevar la misma distancia con respecto a los laterales en la tapa de la gaveta, porque me parecía mucho más estético que el cajón, siendo tan ancho, le colocáramos 2 tiradores en la parte de arriba. Let's go. La unión de los tiradores con las tapas se hace desde la parte de atrás utilizando tornillos de 6 por 5 octavos de pulgada. Y una vez que unimos con ambos tornillos cada uno de los tiradores, vamos a proceder a probar nuestra gaveta, comprobando que los 3 milímetros que dejamos permiten un correcto cierre de nuestro cajón. Igualmente, en la parte interna de las perforaciones de bolsillo vamos a colocar unas tapas plásticas que nos permiten que nuestro mueble quede con un acabado final impecable. Si me has acompañado hasta este punto, ya eres un experto haciendo este tipo de aparadores. Y si no, no pasa nada, echa para atrás el video y vuelve a verlo tantas veces como lo necesites. No te olvides revisar los diferentes niveles de membresía para que te conviertas en un miembro de este canal. Dale me gusta, comparte, déjame tu comentario y si no lo has hecho ya, pues suscríbete a este canal. Yo te voy a dejar un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería y te conviertas en un verdadero adicto a la carpintería.